Bienvenidos todos ustedes, segunda parte de la historia de Irapuato, en lo referente a la banca y los banqueros. Sepa usted que en las imágenes que vamos a compartir enseguida hay una cantidad extraordinaria de historia, documentos que nosotros francamente no pensamos que pudiéramos verlos, porque estamos en el año 2020, porque el siglo XXI, sabe usted, es todo tecnología, es todo redes e instantaneidad, es todo perder la capacidad de asombro. Pero mire, qué bueno que gracias a estos documentos podemos recrearnos en el tiempo, gracias también a la asesoría del ingeniero Fernando Rivera, a quien agradecemos esta valiosa oportunidad. Documentos muy importantes, ingeniero, los que estamos apreciando. Sí, Luisito, mira, aquí tenemos el Banco de Zamora, su creación, este es el acta constitutiva, en el año 40. Este Banco de Zamora, bueno, pues los zamoranos más importantes, yo creo que el zamorano más importante en la historia es Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Entonces él formó parte de este Banco de Zamora y bueno, ya después, pasados los años, se vino a Irapuato en los años 50, entonces este es el acta constitutiva. Del lado derecho podemos ver los folletines de los años 70 del Banco de Zamora que salían aquí. Se ponía mucha gente de Irapuato, obviamente los cajeros, los administradores del banco. Era un banco muy importante, recordemos que construyó el Estadio Jalisco y construyó el primer edificio departamental de condominio en Guadalajara. Entonces es un banco que tiene una gran trayectoria, que bueno, pasado el tiempo, lo asimiló el Banco de Comercio y bueno, ahora Banco de Comercio es Banco BV Bilbao Vizcaya, ¿verdad? Tenemos un documento, Banco Nacional de México, un libro. ¿Qué edad tiene este libro, ingeniero? Pues probablemente tendrá unos 70 años, Luisito, este librito del Banco Nacional de México. Pues es una construcción muy bonita ya en México, tiene su gran historia, la construcción. Hay un libro creado precisamente de la historia de este edificio, porque tiene muchísima historia, y pues es el Banco Nacional de México de nosotros, ¿verdad? Vemos una fotografía, hay 4 personas. ¿Hay alguien de la familia en esta fotografía del frente, ingeniero? Sí, mira, 2 irapuatenses muy distinguidos. En este caso, don Arturo Salgado, que era el dueño, y todavía la familia conserva lo que son la fábrica de veladoras La Soledad. Don Arturo era accionista de ese banco, y mi abuelo, Leonardo Borja. Estos 2 accionistas que están del lado izquierdo son accionistas de allá de Zamora, Michoacán. Es una reunión de accionistas llevada a cabo, donde se llevaban a cabo, que era allá en Michoacán, ¿verdad? Donde estaba la administración principal. La matriz, por así decirlo. 1910, 22 de noviembre. Dice ahí Ortiz, Vicente Ortiz. Sí, Genaro Acosta, Celestino González, Catarino Aranda, Román Rivera Nieto, Jesús M. Covarrubias. Todos estos son los accionistas del Banco Nacional, que antes era Banco de Guanajuato. Pues ahorita ya no los conocemos, Luis, pero eran gente muy, muy distinguida de aquí de Irapuato, irapuatenses todos. Aquí hay empresarios muy destacados que eran dueños de grandes propiedades. Aquí también tenemos presidentes municipales, fíjate, entre 6. Estamos hablando de cargos muy importantes que tuvieron en su momento. Y es gente que pues ya pasaron a la historia, pero todos sus descendientes todavía viven aquí, ¿verdad? Tierra de banqueros, por así decirlo. Y aunque muchas personas, insisto, desconocemos muchas cosas de Irapuato, y si las desconocemos y no estamos de acuerdo, lo primero que hacemos es decir, no es cierto, sí es cierto. El documento y ahora sí que una fotografía con sus respectivos nombres, pues son testimonio de que se habla de algo que fue y que es un referente de la historia, hablando ahora de los bancos y los banqueros de Irapuato. Hay un reconocimiento del Banco de Zamora. ¿Con qué motivo se entregó ese reconocimiento, ingeniero? Fíjate, fueron los 50 años del Banco de Zamora. En su momento mi abuelo recibió este premio y bueno, forma parte de esos 50 años de la creación del Banco de Zamora. Son 50 años de... Y la tierra donde estamos, 30 años del Banco de Zamora, editado, y bueno, entendemos que de acuerdo al tiempo, pues se ha conservado bastante bien.
y su contenido debe ser tan interesante como la historia misma que estamos ahora compartiendo con ustedes en nuestra sección Banco y Banqueros en Irapuato. 1893, presidente municipal Melchor Ayala, representante del Banco de Londres y México. Por cierto, el Banco de Londres y México fue traído por Maximiliano a nuestro país en 1867. Sí, Luisito, Fernando Maximiliano de Habsburgo hizo muchas cosas aquí en México mientras estuvo como emperador, y una de ellas fue traer el Banco de Londres, que era necesario por las condiciones de que no teníamos un banco establecido. Entonces estamos hablando de que Maximiliano trae el Banco de Londres y luego ya se constituye como Banco de Londres y México, al ser una unión de capitales mexicano y europeo. ¿Esa era la firma de Maximiliano, ingeniero? Sí, esta es la firma de Maximiliano en un documento oficial de aquella época, Luis. Y esto que ves aquí es un centavo moneda del Segundo Imperio de Maximiliano. El primer imperio, recordemos que fue el de Iturbide, este fue el imperio de Maximiliano en 1864. Es una monedita que mi papá por ahí tiene en su archivo, porque esa monedita pues es chiquitita, no se alcanza a ver, entonces mi papá la amplificó para alcanzar a observar qué características tiene. Ya se ve muy, muy gastado ese centavito que se ve ahí. Y los documentos aquí donde aparece la fotografía de Maximiliano, precisamente, ¿verdad? ¿Qué viene siendo este documento, ingeniero? Mira, este es un documento ya más nuevo. Este es de los años 70. Perteneció a mi abuelo, y este es un documento de una tasación de una propiedad. En este caso, el perito evaluador, está anotado aquí su nombre, es el famoso Cajita, el famoso arquitecto Camarena, Guillermo Camarena, el famoso Cajita, que hizo muchos edificios aquí en Irapuato y muchas construcciones muy bonitas. Él es el perito evaluador de ese documento de los años 70 del Banco de Londres y México. Qué historias, queridos amigos. Pues como en todo, la mercadotecnia juega un papel muy importante, ingeniero, y los bancos no fueron la excepción de entregar algunos souvenirs o detalles a sus cuentavientes. Por ejemplo, el portachequeras, ¿verdad? Aquí, si nos permite mi querido ingeniero, aquí, queridos amigos, se ponía la chequera, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso el término de pues, saca la chequera, no, ahorita vas a ver que sí hay. Esta es una chequera cortesía del Banco de Londres y México, en donde hace la aclaración desde 1864. Hoy lo conocemos como Banco Serfín, un escalímetro del Banco de Zamora, medallas. ¿Esto qué es, ingeniero? Es un borrador, Luisito. Los niños, para que abrieran sus cuentas en los bancos, los diferentes bancos, pues ofrecían tanto reglas, como dices tú, o les ofrecían borradores, o nos ofrecían lápices o plumas, ¿verdad? Para incentivar al niño que fuera y abriera su cuenta y tuviera pues algún regalito, ¿verdad? Pues los niños salíamos felices con algún regalito que nos dieran en el banco por haber abierto una cuenta. ¿Cómo no? Disculpando el atrevimiento, esta es una libretita de ahorros. Vamos a ver. Es una agenda, Luisito. Es una agenda de 1977. Del Banco de Comercio. Exactamente. Bancomer ahora. Ahora es y mire usted, inclusive el logotipo que se usaba en aquel entonces, muy distintos, claro, los logotipos hoy que pues es ya una denominación europea, ¿no? Bilbao, Vizcaya. Mira, mi estimado licenciado Mercurio, el portador de buenas noticias. Pues vaya sorpresa que nos hemos llevado, ingeniero. Estos son los morralitos. Estos eran para las monedas, porque cómo abundaron los depósitos en moneda, ¿verdad? Sí. Este es del Banco de Londres y México. Mira, ya casi no se alcanza a distinguir, pero dice Londres y México. Este morralito, pues lo llenaban. Se ve ya bastante cascadito, ¿no? Está limpio. Y pues aquí llevaba toda la gente sus monedas, sobre todo los comercios iban y hacían su cambio, y aquí en los morralitos se llevaban todo su cambio para los comercios,
todas las negociaciones. Este es del Banco Nacional, Banco de México. Banco de México. Este morralito, este no está tan gastado. Y mira, aquí, este es Monederito, ¿verdad? un monederito. Cuando los accionistas se reunían a tomar decisiones en los bancos, cuentan, ¿verdad? Esto me lo contó uno de los hijos de don Jesús Calderón, el dueño de la maderería Calderón, Enrique Calderón, que falleció el año pasado, que les daban un morralito de estos y adentro venía una monedita de regalo cada vez que iban. Esta pues no es de oro, ¿verdad? Está pintadita de oro, es el Papa Juan Pablo II, pero esto es como haciendo un simbolismo de aquella época, ¿verdad? Una referencia de que les daban como regalito un morralito con una moneda a cada accionista cada vez que había junta. Vaya. Qué historias, queridos amigos, qué historias y qué variado es el mundo en Irapuato. Podemos hablar de la aviación, podemos hablar de la tragedia del 73, podemos hablar de la escuela preparatoria, de lo que usted pueda imaginarse, hemos de hablar en esta gran colección que en vida estuviera conservando y separando y acomodando don Silviano Rivera Uribe de gratos recuerdos. Nos despedimos de ustedes, tenemos una edición más que proponerles y agradecer al ingeniero Fernando Rivera y a su señora madre, la señora Soledad Borja, tanta gentileza, Fer, porque estos son tesoros visuales, esto es, pues es una vida de estar recopilando y con el tiempo poderlo compartir. Sí, Luis, todo esto lo guardó mi papá y pues eran sus tesoros. En esto se recreaba mi papá observando sus objetos y todas las cosas que había coleccionado, las fotografías, las monedas, todo esto formaba parte de lo que a él le gustaba ver y es su acervo, es el acervo que es de Irapuato porque realmente esto lo coleccionó para Irapuato, ¿verdad? Muchísimas gracias y a ustedes por permanecer con nosotros.